Cientos de personas fueron disueltas en ácido para luego ser arrojadas a fosas comunes que siguen siendo examinadas en búsqueda de respuestas. Si te preguntas quién podría estar detrás de semejante horror, la respuesta está en este rostro. A simple vista, Santiago Meza López era un simple albañil, pero se transformó en pieza clave del narcotráfico, cocinando y derritiendo a más de 300 personas en un despliegue de brutalidad nunca antes visto en México. En este video vamos a contarte cómo perfeccionó su macabro método y los espeluznantes hallazgos realizados en su lugar de trabajo, donde reposan miles de restos humanos que aún no pueden ser identificados. El 25 de enero de 2009, unidades del ejército mexicano se encontraban en Tijuana para llevar a cabo un arresto masivo en una casa que llevaba varios días de fiesta. Dentro se encontraban algunos de los capos narcos de la región. Si bien muchos de los sospechosos lograron huir, entre los aprehendidos se encontraba Santiago Meza López, encargado del trabajo más sucio de la organización: la desaparición de los cuerpos dejados por los sicarios desde finales de los años 90. López era parte de la organización conocida como Arellano Félix y los Teos, liderada por Teodoro García Cimental, quien fue también líder del Cártel de Juárez. Fue allí que por más de 10 años, Santiago Meza López se encargó de desaparecer a las víctimas que su jefe le entregaba a cambio de un pago semanal de $600. Dentro de ese mundo se ganó su reputación y el título que hasta el día de hoy lo acompaña, el alias El Pozolero, que hace referencia a un plato típico mexicano preparado con carne de cerdo y maíz, lo que se conecta morbosamente con la capacidad del hombre para deshacerse de los cuerpos humanos como si se tratase de una preparación culinaria. Si hay algo que tienen los narcos, es un sentido del humor bastante tétrico. Es por estas prácticas que López se mantuvo entre los 20 hombres más buscados por el FBI. Por ello, su captura fue noticia en ambos lados del río Bravo. Luego de ser detenido, el pozolero confesó haberse deshecho de al menos 300 cuerpos, aunque se sospecha que la cifra podría llegar hasta las 650 víctimas. El primer cuerpo fue disuelto una noche de 1996 en un tambor de 200 litros. Previamente, López había recibido instrucciones sobre cómo derretir una pierna de res, pero era momento de llevar ese aprendizaje a la acción con un cuerpo humano real. Luego de varias horas, quedó un agua espesa con espuma. Subimos eso a una camioneta y echamos el líquido en un arroyo. Todavía está oscuro cuando lo tiramos. A los 3 meses, lo volví a hacer, recuerda el pozolero sobre sus inicios en el negocio. Una vez que se deshacían de los cuerpos, ¿qué hacías con el líquido o lo que quedaba?, preguntó la policía. Santiago Meza López describió en detalle su propio método para desaparecer los cadáveres que le enviaba su empleador. El albañil devenido en sicario metía los cuerpos descuartizados en una tina con capacidad de 200 litros, luego les agregaba soda cáustica y agua caliente, dejando reposar los miembros en la mezcla durante 8 horas. Tal vez te preguntes por qué utilizaba ese producto de limpieza hogareño en vez de ácido. Principalmente porque este último es de difícil acceso y no necesariamente brinda mejores resultados. En cambio, la soda cáustica es un producto de limpieza bastante común que actúa sobre las grasas de la carne, disolviéndolas de forma similar al ácido cuando se aplica con agua caliente. Las personas comunes no podrían soportar la peste nauseabunda de cientos de cadáveres, de la sangre putrefacta y de la grasa disuelta. Para López, ese ambiente era un día más en Longeví. Según sus declaraciones, las víctimas llegaban en automóviles y él solo se encargaba de la cocción. Pero se sospecha que muchas personas llegaron con vida a la cocina infernal de Meza López. El problema que presenta la soda cáustica es que los huesos más duros no son susceptibles a la acción corrosiva del químico. Es por esto que el pozolero quemaba y enterraba las partes que no lograba disolver, como dientes, uñas y algunos huesos. Si el método del albañil te resultó repugnante, prepárate porque solo es el principio. En 2011, los policías y vecinos de Tijuana vieron con sus propios ojos la dolorosa faena del pozolero. Bajo tierra reposaban entre 14, Duro a Kingston, 1000 restos de cuerpos en distintas fosas, una imagen que parece salida del Holocausto y que generaría repugnancia hasta en los estómagos más resistentes. Las narcofosas estaban ubicadas en el terreno conocido como La Gallera,
el sitio donde el pozolero enterraba los restos de los cuerpos que se resistieron a desaparecer. En esa infame tina, uno de los hallazgos más espeluznantes fue el de más de 2.000 dientes, los cuales fueron analizados para cotejarlos con pruebas de ADN tomadas a familiares de desaparecidos. Nunca imaginamos que en el lado norte de ese terreno existiera lo que encontramos. Hace 9 días pasaron casi 5 años y hemos estado continuamente encontrando fosas en ese lugar, comentó Fernando Segueda Flores, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California, el primer grupo civil que se dedicó a la búsqueda de familiares perdidos. Actualmente, en la fosa ubicada en la finca La Gallera, se puede ver una placa que reza: se calcula que en estas fosas se encuentran 17.000 litros de restos humanos desintegrados en ácidos, como recordatorio de los horrores realizados por López. Uno de los problemas principales con los que se encontraron las autoridades es que el pozolero dejaba pocos rastros para identificar a los fallecidos, y lo que se encontraba estaba notablemente carcomido por la soda cáustica. Ante la imposibilidad de ponerle nombre a los restos, muchas de las fosas fueron selladas. Más allá de esta aparente derrota, los vecinos de la región se unieron a padres de desaparecidos que habían estado trabajando en las fosas y diseñaron un proyecto para ayudarlos en su lenta y tortuosa búsqueda por la justicia. El ADN de las personas desaparecidas a manos del infame pozolero ha sido un dolor de cabeza para el gobierno mexicano, quien no puede asegurar a ciencia cierta el número de cadáveres despachados por Mesa López. No hay manera de comprobar si sus declaraciones son ciertas, exageradas, o si solo ha contado parte de su morbosa labor. Él afirma que jamás disolvió a niños ni mujeres, pero ¿cómo saberlo? Se suele pensar que la guerra contra el narcotráfico solo se cobra la vida de criminales y fuerzas de seguridad, pero el secuestro de civiles a cambio de grandes sumas de dinero es una práctica recurrente. Muchos de los cadáveres que completan las fosas del pozolero corresponden a personas que nada tenían que ver con el narcotráfico. En muchos casos fueron ejecutadas para divertimento de sicarios y capos de la droga. En 2012, este hombre fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, asociación delictiva e inhumación clandestina. Sí, como escuchaste, el hombre que disolvió como mínimo a 300 personas en soda cáustica ya cumplió su primera condena. Eso no significa que esté en las calles actualmente. López se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en el Estado de México, aguardando que se computen años adicionales por otros crímenes. Lo llamativo es que la inhumación clandestina no es un delito considerado grave, por lo que al pozolero no le quedan demasiados años tras las rejas. Según Irma, la esposa de Santiago Mesa López, su marido siempre le decía: yo prefiero mi empleo a que ustedes se mueran de hambre. ¿Por qué estaba llorando hace rato? El problema es que su línea de trabajo incluía el despacho de víctimas de los carteles más sanguinarios de México. El daño causado por el pozolero es irreparable, y es posible que muchos de los restos jamás sean identificados. Su terrorífica obra se mantiene como uno de los capítulos más horripilantes de la historia mexicana reciente. Así llegamos al final de este video. Si quieres conocer más eventos ocurridos en la guerra contra el narcotráfico, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.